lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva grabación del tema que vamos a desarrollar este próximo sábado. Sin duda alguna, contar con la sintonía de ustedes es de beneficio y de provecho para nosotros y también para aquellos que necesitan algún punto de referencia para el desarrollo del tema. Este próximo sábado, si Dios así lo permite, estaríamos desarrollando el tema Salvación de los enemigos. Salvación de los enemigos. Quiero leer la porción bíblica que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 23, que dirá de la siguiente manera. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios, el Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La verdad central del tema que vamos a desarrollar dice de la siguiente manera: el Señor salva por completo a quienes le sirven con fidelidad. El Señor salva por completo a quienes le sirven con fidelidad. Recuerde usted el tema, salvación de los enemigos. Salvación de los enemigos no significa que yo como persona tengo enemigos que yo me he buscado. Tratemos de interpretar bien el tema para no caer en confusiones, porque quizás algunos dirán, bueno, entonces el pleito que yo tengo con el vecino es legítimo, y él es mi enemigo y es legítimo el pleito que yo tengo. No, salvar de los enemigos, en este caso a Daniel, es salvarlo de problemas en los que él no había buscado, porque él no era una persona violenta, no era una persona imperante, no era una persona agresiva. Al contrario, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que él era un administrador en el reinado de Darío. Daniel ya tenía un récord, porque había servido con Nabucodonosor, había servido con Belsasar, y hoy lo encontramos en el capítulo 6 sirviendo con este rey Darío, y luego pues va a servir también con Ciro.
Si nosotros analizamos el récord de Daniel, no es una persona agresiva y violenta como yo lo decía. Daniel es una persona muy amorosa. Daniel es una persona agradecida con Dios. Daniel es un profeta que ama a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que no malinterpretemos el tema, porque dice salvación de los enemigos. Quizás alguien dirá, yo tengo enemigos, entonces hasta este mismo tema me respalda. No, Daniel no era violento. Daniel era un hombre pacífico. Por ello es que en la introducción del tema dice que Daniel destacaba en sus tareas políticas. En consecuencia, el rey decidió darle una posición exaltada. O sea, Daniel hacía tan bien su trabajo que Darío decide darle una posición más alta de la que ya le había dado. Por eso le recomiendo que lea el capítulo completo, porque entonces usted sabrá que habían 120 personas, que el texto lo va a señalar como sátrapas, y van a haber 3 administradores. Uno de esos 3 era Daniel, y el rey lo quería promover para que él hiciera un trabajo como el de José, que José administró todo en Egipto, y pues Darío tenía en mente eso, de que Daniel administrara todo dentro de Babilonia. Note usted este aspecto muy importante, porque Daniel tenía una política administrativa tan excelente que lo querían promover. Claro, esto lo lleva a que él se haga de enemigos, pero no porque él quería. Esto lo lleva a que se haga de enemigos porque la gente no le agradaba que Daniel creciera. Y en muchas ocasiones así va a pasar con usted que me está escuchando. Habrán muchas personas que no les va a agradar que usted crezca, que usted sea promovido, que usted sea bendecido. Entonces estas personas le presentan al rey una propuesta y le dicen al rey, oye rey, ¿por qué no hacemos un decreto donde nadie tiene que adorar a nadie más, a otro Dios, sino solamente a ti? Si usted recuerda, fue lo mismo que ocurrió con Nabucodonosor y los jóvenes que meten en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, que es lo mismo. Aquellos no quisieron adorar la estatua y el castigo fue el horno de fuego, del cual Dios los libró. Hoy Daniel, él tenía sus convicciones bien definidas y él pues al escuchar aquel edicto, lo que hizo fue ir nuevamente a su morada, abrir sus puertas y orar como siempre lo había hecho. Daniel no se detuvo por el decreto que el rey ya había firmado. El rey no sabía que Daniel tenía esta clase de costumbre. El rey no lo sabía, pero lo que sí sabía era que al Dios que Daniel buscaba era un Dios vivo, un Dios poderoso y un Dios eficaz. Eso nos lleva al primer punto. Y el primer punto dice la importancia de servir a Dios. Por eso le estoy mencionando que Daniel era un hombre pacífico, hacía bien su trabajo, él no estaba pendiente de los demás. Él lo que quería era servir a Dios antes que a los hombres. Y por eso su trabajo y su política de administración era una política interna, pero excelente. Era una política, pero muy al pegado al servicio que nosotros tenemos que dar para Dios. O sea que todas las cosas que hagamos debemos de hacerlas como para Dios. Y esa es la importancia en la cual nosotros debemos de poner énfasis, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y así es como resulta que el rey le tenía mucho aprecio a Daniel, porque era un hombre impecable, por así decirlo, y su trabajo pues hablaba por él.
Así es como pues el rey llega a la comprensión que había cometido un error, y en ese error de firmar el edicto que le habían dado, que le habían propuesto pues los 2 administradores y los 120 sátrapas, él se da cuenta de que comete un error, y eso pues lo podemos descubrir en el versículo 16, que dice de la siguiente manera: estando el rey, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, sea Él el que te libre, sea Él el que te ayude. O sea que el rey mismo sabía que Daniel servía a un Dios, y el rey mismo le dice: bueno, ha llegado el momento de que a ese Dios que tú le sirves, pues que ese Dios te libre, y que ese Dios sea el que te guarde y el que te cuide. Nosotros perfectamente sabemos que si nosotros honramos a Dios con todo lo que hacemos, Él nos honrará a nosotros. No necesitamos nosotros tratar de escalar, quizás por medio de difundir noticias que no son correctas, o tal vez con nuestros jefes querer llevarle noticias de nuestros compañeros de trabajo. No, lo importante en esta vida es que le sirvamos a Dios, y si su trabajo es un trabajo humilde y sencillo, siempre hágalo para Dios. Si su trabajo es un término medio, hagámoslo para Dios. Y mayormente si su trabajo es aquel que implica mucha responsabilidad, de igual forma, hagámoslo para Dios. No nos ganemos los puestos de una forma indebida, no. Mejor hagámoslo con ética, mejor hagámoslo con moral, mejor hagámoslo con propiedad, sirviéndole al Señor. El rey sabía que Daniel adoraba a un Dios, y este Dios estaba vivo, y el mismo rey le da la indicación y le dice: a ese Dios que tú sirves, a ese Dios que tú honras, ese Dios sea el que te libre. Ustedes perfectamente saben, queridos hermanos, que nosotros somos como un especial tesoro en las manos de nuestro Dios. Si nosotros hacemos las cosas para el Señor, Él nos va a honrar. No vamos a necesitar nosotros escalar con nuestros propios medios. No, Dios nos va a honrar en un momento determinado. Daniel estaba confiado, Daniel estaba seguro, Daniel sabía que él no había hecho nada malo, y el texto perfectamente lo dice. Y esto nos lleva a reflexionar en el segundo punto, que es: ¿puede salvar Dios? ¿Será que Dios nos puede librar? ¿Será que Dios puede luchar nuestras batallas? ¿Será que Dios nos puede socorrer? ¿Será que Dios nos puede amparar en medio de la dificultad, en medio del problema? El texto es bien claro. Dios lo puede hacer. Pero si notamos aquel rey, ese rey se preocupó, porque aquel rey veía las cosas con los ojos naturales, con los ojos de, por así decirlo, de lo material. Y él dijo: la lógica indica que esta noche Daniel muere. Esa es la lógica humana. Quizás las personas están creyendo que vamos a perder nuestros empleos. Quizás las personas que están tratando la manera de vernos derrotados dicen: llegó el tiempo en que lo vamos a ver derrotado, y lo vamos a ver triste, y lo vamos a ver como lo queremos ver. Pero nosotros no estamos trabajando para las demás personas, ni estamos pendientes en el éxito de las demás personas. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo hacemos para Dios. ¿Y por qué razón? Porque Dios sí puede librar. El rey estaba afligido, y él creyó que pues
el fin de Daniel había llegado. Y él dijo, pues la lógica indica que los leones están hambrientos, nomás caiga Daniel se lo van a comer. Aparte de eso sellaron, él puso su sello, los demás príncipes también pusieron su sello, y así fue como Daniel se encuentra en el foso de los leones. Pero algo que es bien interesante es el versículo que les quiero leer, desde el versículo 19, dirá lo siguiente. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Después que habían metido a Daniel en el foso, el rey dijo, se comieron a Daniel. Él fue preocupado. Pero en el versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mire qué lindo la expresión, oh rey, vive para siempre. Y mire lo que dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel no había hecho nada malo. El texto lo dice. Lo único que él hacía era mantener su comunión con Dios. Y eso era lo que les había despertado envidia a los demás. Por eso el tema dice la salvación de los enemigos. Por eso el tema no dice la salvación de mis enemigos, porque yo tengo enemigos en todos lados. No. Es la salvación de los enemigos, de aquellas personas que se hacen enemigos de uno, porque uno brilla con luz propia, con la luz de Cristo en su corazón. Uno no lo sabe, tiene enemigos. Daniel no lo sabía y él tenía enemigos. El rey apresuradamente quería saber si Dios había sido capaz de salvarlo. Y con los versículos que hemos leído, sabemos nosotros que el Señor sí puede salvar y creemos firmemente que Dios nos va a salvar. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la enfermedad, no importa la deuda, no importa lo que estemos atravesando. Dios sí nos puede salvar. Dios sí nos puede sanar. Dios sí nos puede curar, porque para Él no hay nada imposible. Entonces la pregunta es, ¿Dios puede salvar? Por supuesto que sí. Mi integridad debe ser para Él. Mi servicio debe ser para Él. Yo lo hago para Dios. ¿Lo hago para el hombre? No. El hombre va a ser un beneficiado de mi servicio, porque si yo hago bien las cosas, los que son beneficiados son los hombres. Es el prójimo. El próximo sale beneficiado con lo que yo hago para Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto dice, la salvación de Dios es completa. Escuche bien esto, la salvación de Dios es completa, no es a medias. La salvación es completa. Y acá pues nosotros podemos leer el versículo 23 y dice de la siguiente manera, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a salir ilesos. No importa la situación, no importa la circunstancia, vamos a salir ilesos. Así dice la porción que hemos leído. Y el punto número 3, la salvación de Dios es completa. Darío durante toda la noche pasó afligido, no comió, no quiso escuchar música, se desveló. Y él dijo, Daniel ha muerto, pero Daniel no estaba muerto. Daniel había prevalecido porque el ángel del Señor apareció y le cerró la boca a los leones.
porque la causa de Daniel era justa. Lo que Daniel hacía agradaba a Dios. La pregunta sería, ¿agradamos a Dios con lo que nosotros hacemos? Eso sería de reflexionarlo. El Señor es todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas. Y eso debemos de grabárnoslo acá. Dios está encima y sobre todo lo que nuestra mente pueda imaginar. No hay nadie más poderoso que Dios. No hay nadie más grande que Él. Y aquellos que quieran hacernos daño, no importa si es un compañero de trabajo, no importa si es el jefe inmediato, no importa si es el jefe superior, no importa si es un gobernante. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Porque si nosotros confiamos en Dios, de Él vendrá la salvación para nuestra vida. Por eso dice la aplicación, el Señor sabe salvar de las trampas de los enemigos a los que sirven con fidelidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser fieles. Ser fieles a Dios ante todo. Si en el trabajo te proponen hacer algo indebido, no lo hagas. Si en tu vida sale una propuesta indecente, no la aceptes. Lo principal es servirle a Dios, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Servirle a aquel que nos llamó. Daniel sirvió con 4 emperadores, con 4 reyes. Estuvo con Nabucodonosor, él fue fiel. Estuvo con Belsasar, él fue fiel. Estuvo con Darío, él fue fiel. Posiblemente estuvo incluso con Ciro, él fue fiel. Era un joven, pero él era fiel. Luego fue un hombre maduro, él fue fiel. Luego fue un adulto mayor, él fue fiel. Y eso nos enseña también a nosotros que si somos fieles, Dios peleará nuestras batallas. Que si somos fieles, Dios nos sacará en victoria. Que si somos fieles, todos aquellos que planean el mal en contra de nosotros, ellos recibirán el mal que han sembrado, creyendo que nos afectarán a nosotros. Por eso decía yo al inicio, no es que nosotros seamos violentos, no, nosotros servimos para Dios. Y hay muchas personas que creerán y te verán y dirán, tú eres muy inocente y dejas que pasen sobre ti. Yo no, yo soy más inteligente y a mí, al que me quiere manipular, yo no lo dejo. Y si yo tengo la oportunidad de agarrar o robar, yo agarro, yo robo. Al final de cuentas, esta empresa es grande y esta empresa ni cuenta se va a dar de lo que se está perdiendo. Pero mis principios dicen otra cosa. Mis principios dicen que si yo robo, no le robo al jefe, le robo a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser fiel. Si los jefes no me lo agradecen, yo no lo estoy haciendo para que los jefes me lo agradezcan. Lo estoy haciendo para gloria y honra de aquel que un día me llamó. No lo merecía, pero Él en su amor me llamó, me salvó, me rescató, me perdonó. Entonces, como mínimo, lo que tengo que hacer es agradarle a Él. Adelante para este próximo sábado. Dios tiene grandes cosas para nosotros y recordemos, Dios es un Dios fiel. Por lo tanto, si yo soy su seguidor, también debo de ser fiel. Dios te bendiga. Es un placer siempre compartir estos temas que nos ayudan para el fortalecimiento del desarrollo que nosotros hacemos en cada célula. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Miguel Morales y quisiera invitarles para este fin de semana, 11 de noviembre, a que pueda asistir a una de nuestras células familiares de Misión Cristiana Elim, siempre con el propósito de poder edificar su vida espiritual.
En las células infantiles abordaremos el tema de las contribuciones alegres. En las células familiares estaremos estudiando el tema de la salvación de los enemigos, y en las células juveniles estudiaremos el tema de la fidelidad a ultranza. Disponga su corazón para recibir la palabra del Señor y recuerde, traiga a un amigo. Dios le bendiga.